Buenas noches, mi nombre es Claudia Romero, estudiante de la maestría en Administración Educativa, y esta presentación corresponde a la actividad número 3 de la asignatura de internacionalización, la cual plantea un ejercicio de reflexión sobre el futuro de la internacionalización en tiempos de pandemia. Ante esta actividad se plantean 4 preguntas, pero antes de abordarlas quisiera iniciar con una pequeña reflexión que nos hace Nelson Mandela frente a que la educación es la herramienta más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y es en este escenario en el que la internacionalización se convierte en una de esas herramientas más fuertes y contundentes para hacer del currículo una real herramienta de transformación, independientemente de las circunstancias actuales por las que atraviesa el mundo. Evidentemente, ante la pandemia causada por el COVID-2019, los escenarios han cambiado, se han reformulado y en muchos escenarios, tales como la internacionalización, las actividades y las estrategias han tomado rumbos que no se habían considerado antes con la suficiente fortaleza, pero que también necesariamente se ven explícitas en consecuencias negativas, y es justamente lo que nos convoca esta actividad. La primera pregunta es, ¿cuáles cree usted que son las posibles consecuencias negativas de la pandemia en el plan de internacionalización de las instituciones de educación superior? Y ante esta pregunta planteo los siguientes puntos. Y es que evidentemente los cierres que han tenido las universidades como medida de contención de la pandemia han llevado a un despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar la continuidad de la educación. Sin embargo, los obstáculos son múltiples, desde la baja conectividad, la falta de contenido en línea, y con esto unido a un profesorado no preparado para este tipo de modalidad. En este sentido, los principales peligros se dan o las principales consecuencias negativas se dan en las desigualdades en el aprendizaje, en que se aumenta la marginación de estudiantes con menos posibilidades y los menos favorecidos se ven imposibilitados de seguir con sus estudios. Evidentemente, la movilidad académica es una de las consecuencias más evidentes, ya que muchos estudiantes alrededor del mundo han renunciado a proseguir los estudios presenciales, a realizar estancias académicas, y esto genera afectaciones psicológicas, emocionales, académicas, profesionales, lo cual vemos que en un futuro seguramente se va a ver más restringido aún por las condiciones epidemiológicas, porque las visas se darán con mayor dificultad, y hay limitación en oferta de vuelos comerciales y bueno, a esto se suma además la disminución de la financiación para la movilidad, ya que los recursos se están enfocando hacia otras necesidades más inmediatas. Voces expertas han sugerido que habrá que esperar alrededor de 5 años mínimo para volver a los niveles de movilidad internacional que se tenían antes de la crisis. Por supuesto, esto va ligado a la discriminación y controles migratorios que se van a agudizar frente a la movilidad de población, tanto estudiantil como docente, pero sobre todo de América Latina. La movilidad académica nunca ha sido una gran estrategia y no ha tenido altos índices en América Latina, justamente por su condición social, económica, cultural, en fin. Y con la pandemia seguramente se verá mucho más afectada de lo que ya venía siendo, porque es claro que los destinos favoritos de los estudiantes se concentran en Norteamérica y en Europa, y América Latina junto con África han sido sumamente segregadas.
frente a la segunda pregunta, que es recomendaciones académicas y de gestión que se pueden proponer a las directivas de una institución para contrarrestar esos efectos negativos, se plantean las siguientes estrategias. Por un lado, el uso intensivo de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos que permitan garantizar la continuidad del proceso formativo. Es una herramienta muy audaz, es un poco inesperada, pero al mismo tiempo a la internacionalización le da una gran oportunidad de fortalecerse. Por otro lado, se requiere también que esa continuidad de formación vaya de la mano con el avance en tres frentes. Uno, con la adquisición y con el uso de diferentes plataformas, con la capacitación docente y con la actualización de contenidos digitales. 3. Redoblar esfuerzos en materia de investigación del coronavirus, y es que esta también es una oportunidad para la visibilidad de la investigación, y es que se pueden generar redes interinstitucionales de toda índole, ya que todos los esfuerzos de la humanidad actual están enfocados en esta situación en particular. Por otro lado, se sugiere a las instituciones que actualicen las políticas institucionales, teniendo un marco regulador un poco más flexible en materia curricular, en reconocimiento de créditos, dado que la misma dinámica global lo está exigiendo, y es que se deberían considerar otras condiciones de reconocimiento entre los países mucho más ágiles, rápidos y sencillos, justamente por la rotación de profesionales en estas circunstancias. Todo esto que hemos mencionado necesariamente se ve reflejado a través de la actualización curricular y de la definición de resultados de aprendizaje internacionalizados. Y es que las plataformas, los recursos, la capacitación, los contenidos digitales, la investigación internacional y las políticas son la base de la actualización de los contenidos y del currículo, lo cual permitirá definir unos resultados de aprendizaje que estén enfocados a unas competencias internacionales mucho más claras y definidas en muchísimas áreas de conocimiento. Finalmente, se les sugiere a las instituciones de educación superior que también enfoquen sus esfuerzos en la educación continua como una estrategia de gestión y de financiación. Y esta también es una manera muy útil de crear procesos colaborativos a través de redes internacionales. En todos los casos y en muchísimas universidades actualmente los webinars, las reuniones virtuales, las clases espejo y todas las actividades que se dan en el marco de la metodología COIL, que es el Collaborative Online International Learning, ha permitido el desarrollo de estrategias virtuales a través de equipos internacionales en estos tiempos de crisis. Dando respuesta a la pregunta número 3, y es ¿cuáles son aquellos aspectos positivos que pueden aprovecharse en medio de la crisis? Y es que para la internacionalización, a pesar de los aspectos negativos que se han mencionado con anterioridad, también hay unos aspectos sumamente positivos que se deben resaltar y que se deben potenciar en las instituciones. Uno, que es la inclusión, la innovación y la cooperación en la enseñanza superior. En esta, también el apoyo a la investigación y a los enfoques transdisciplinarios para abordar la complejidad que estamos viendo hoy en día se ha visto manifiesta en muchos escenarios internacionales. Hay mayor intercambio de conocimientos para perfilar soluciones conjuntas. Las instituciones se comunican más ágilmente, hay soluciones más eficaces frente a iniciativas de investigación o de docencia o de proyección social.
Por otro lado, se ha abierto la renovación hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje más flexible a través del emprendimiento de pedagogías activas, ya que la modalidad, la movilidad también virtual ha permitido pensar en otras estrategias mucho más dinámicas y activas para centrarse en el aprendizaje más que en la enseñanza. En este escenario, el trabajo colaborativo es muy efectivo. Se buscan soluciones muy inmediatas e innovadoras. Se articulan con otras instituciones, con otros programas y se acercan a problemas reales y globales que antes no eran tan determinantes en un intercambio presencial. Por otro lado, la cooperación internacional es una estrategia muy aliada al sector de la educación, no solamente porque facilita el impacto en la movilidad internacional, sino porque nos ayuda a entender cómo están funcionando las dinámicas internacionales frente a este contexto, en qué circunstancias, qué alianzas son fructíferas para la universidad, para el futuro, ojalá pronto retorno a la presencialidad y también viéndolo desde el punto de vista positivo, es que se puede dar también una mejor cobertura política internacional a la movilidad académica. Es que en la primera pregunta hacíamos referencia a que quizás los países más marginados seguirán bajo esta dinámica y seguramente la situación, por ejemplo, para los estudiantes colombianos empeoraría. Sin embargo, existe este escenario cuyo, cuyo fin es que el marco normativo se amplíe y mejore. Frente a la última pregunta, es en cuanto a la hipótesis de cuál puede ser el futuro de la internacionalización educativa en América Latina a raíz de la pandemia, podríamos resumirla en tres ítems. En el aprovechamiento de la virtualidad, y es que esta llegó para quedarse, ya existía, no con la suficiente fuerza, pero ya su presencia será de aquí en adelante una constante. Se aprovechan de mejor manera las acciones de la metodología COIL, como se mencionaba anteriormente, y toma fuerza el concepto de fraternidad como una condición en que todos los seres humanos que estamos viviendo esta condición de pandemia nos sentimos exactamente iguales, con la misma vulnerabilidad y con la misma necesidad de trabajar en equipo para salir adelante. Así que en este sentido, la virtualidad nos va a permitir que que las minorías accedan a estudios interculturales, internacionales, que antes eran solamente accesibles a otras poblaciones a través de la movilidad presencial, por ejemplo, la colaboración entre países e instituciones de educación seguramente va a ser más estable, profunda desde la investigación y se va a convertir en una nueva forma de insertar la cultura internacional en los currículos. Los equipos funcionales de enseñanza que hacen y diseñan los cursos tienen un enfoque más global, em, se evidenciarán acciones más concretas de interacción con semejantes locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales, y en ello el intercambio intercultural y el componente multicultural se constituirán en una parte integral de la formación. Finalmente, la comunicación, el aprendizaje y el intercambio cultural
serán condiciones naturales de la